una capa de tejido conjuntivo, que es lo que ya les dije, que se llama la esclerótica, ¿sí? Normalmente es blanca, o es la parte blanca del ojo. Si ustedes pues, se están viendo en un espejo en estos momentos, pueden ver la parte que es blanca, es básicamente la esclerótica. Esta es una capa protectora. Normalmente de la esclerótica se insertan los músculos esqueléticos que son extraoculares, es decir, los que permiten hacer los movimientos del ojo. A partir de la esclerótica es que allí se insertan esos ojos y permiten hacer los movimientos, o para ajustar la dirección de la mirada, para estabilizarla durante los movimientos de la cabeza, para seguir objetos de movimiento. Todo eso lo hacemos con músculo esquelético, es decir, que yo tengo movimientos oculares conscientes, programados, porque es músculo esquelético, ¿no? Y básicamente los fotones que se van a recibir atrás en la retina, pues tienen que atravesar todo esto, muchachos. Es decir, viene desde la parte externa, tiene que atravesar la córnea, tiene que pasar por el cristalino, tiene que atravesar el humor vítreo, todo, y recibirse en la parte posterior del ojo, básicamente. ¿Hasta aquí preguntas? Órgano esférico. No, breve, puede continuar. Listo, entonces, el órgano básicamente, o la córnea, que es la parte que ustedes conocen, que digamos hasta se trasplanta, ya hay trasplante de córnea, ¿no? Básicamente está compuesta de varias capas que son delgadas y transparentes. La luz entra al ojo a través de la córnea, ¿sí? Normalmente la córnea es la que se continúa con la esclerótica, como ya les mencioné previamente. Y la córnea comprende varias capas delgadas que son delimitadas por unos epitelios especializados. Entonces, las capas medias se componen de fibras de colágeno, que junto con unas células o unos queratinocitos que se llaman, dan como un suministro a los nervios sensitivos. Y los vasos sanguíneos, la córnea tiene una característica, y es que la córnea es una estructura avascular, es decir, que no tiene vasos sanguíneos. Y básicamente se nutre por unas sustancias que tenemos aquí que están secretadas en la cámara anterior, ¿sí? Entonces, esta cámara anterior está llena de un humor acuoso que básicamente es secretado por un epitelio ciliar. Si ustedes lo ven aquí, miren el epitelio ciliar. Y ese humor acuoso que llena las cámaras anterior y posterior, básicamente lo secreta hacia el interior de la cámara posterior, y de ahí fluye pues, el líquido a través de la pupila hacia la cámara anterior. Y este movimiento de líquido, o este líquido, contiene los nutrientes necesarios para la córnea para pues para que las células estén vivas. Porque como ya dijimos que esto es una estructura avascular, es decir, que no tiene vasos sanguíneos, pues necesita una forma de nutrirse para mantenerse. Y no es llena de vasos, porque si estuviera llena de vasos sanguíneos, pues cuando vinieran los fotones de luz no podrían entrar, porque no podrían atravesar la córnea, dado que estarían los vasos sanguíneos como este, atravesados en la parte ocular. Entonces realmente pues no les serviría al ojo tener vasos que obstruyan la entrada de luz, por lo tanto no utiliza vasos sanguíneos, sino se nutren estas estructuras a través de este humor acuoso, que es lo que está secretado por este epitelio que ustedes ven aquí. Básicamente, la secreción de este líquido pasa desde la posterior hasta la cámara anterior y se drena por unos canales que se llaman canales de Schlemm. Esos canales básicamente son ductos venosos, y se drena a través de eso. El ojo normalmente genera una presión positiva que está entre los 8 y los 22 milímetros de mercurio. O sea, la presión ocular debe tener una presión estable que esté más o menos en este rango. Si las presiones son elevadas dentro del ojo, que pueden ser a veces hipertensiones oculares, esas presiones podrían incluso dañar los nervios, producir ceguera y demás. Entonces, básicamente esas presiones se mantienen constantes, dado que el líquido se drena y se reabsorbe. Cuando se haya obstrucción de ese líquido, podrían generar aumento de las presiones también intraoculares, y eso podría producir lesiones. Bueno, nosotros tenemos también la estructura como tal, una capa que se llama iris, que es la capa pigmentada, ¿sí? Ustedes ven que ustedes, por ejemplo, tienen los ojos grises, verdes,
cafés. Básicamente nosotros en general los tenemos cafés por nuestra raza y eso puede variar de razas, entre razas. Entonces básicamente esta capa es una capa fibrosa que está pigmentada, que tiene una abertura en la mitad que se llama la pupila, en su centro, que básicamente ya habíamos hablado, regula la cantidad de luz que ingresa al ojo. El diámetro de la pupila lo determinan dos grupos de músculo liso que están bajo el control autonómico. O sea que es por la vía simpática y por la vía parasimpática. Eso no lo controlamos nosotros, o sea, de forma consciente. Yo no puedo controlar la apertura de la pupila, no la puedo hacer yo. Tengo que, pues de forma consciente, pues lo hace mi sistema nervioso autónomo. Entonces, esos anillos o los anillos del músculo del esfínter que están controlados por fibras parasimpáticas, normalmente son fibras parasimpáticas obviamente postganglionares, que vienen desde el ganglio ciliar. Normalmente la vía parasimpática lo que hace es reducir el tamaño de la pupila y a ese efecto, al efecto de la reducción del tamaño de la pupila, se le conoce como miosis, que es esto que ustedes ven aquí y que está aquí también delimitado, ¿sí? O sea, es decir, el cierre del tamaño de la pupila produce el efecto de miosis. Y el segundo grupo de músculos, que también están controlados por la vía autonómica, pero esta vez por la vía simpática postganglionar, que básicamente se origina en el ganglio cervical superior. Estos músculos lo que hacen es ensanchar la pupila y a ese efecto se le conoce como midriasis. Estas dos cosas son dos denominaciones clínicas. Yo puedo tener pacientes mióticos con las pupilas muy contraídas o algunos fármacos pueden producir miosis y algunos fármacos también pueden producir midriasis, que es dilatación anormal. ¿Está ahí alguna pregunta? Estas son cosas reflejas. Si ustedes quieren hacer un ejercicio, lo pueden hacer con algún familiar que tengan al lado, cogen un haz de luz, digamos el flash de la cámara de su celular, y se lo acercan al ojo de forma directa y van a observar cómo el efecto que tiene. ¿Qué creen que va a pasar si yo cojo un haz de luz y se lo acerco a la pupila? ¿Que esto se va a dilatar o se va a contraer? ¿No? Se dilata. ¿Se dilata? O sea, ¿va a generar midriasis? ¿O va a ser contracción, miosis? Miosis porque está entrando mucha luz. Exacto, va a ser un efecto miótico para tratar de regular la cantidad de luz. Si ustedes entran en un cuarto oscuro, cuando usted entra en un cuarto oscuro, lo que hacemos es midriasis. Es decir, tratamos de abrir la pupila para tratar de captar cualquier fotón de luz que entre al ojo. No sé si les ha pasado a ustedes, van a entrar a su cuarto, si ustedes tienen un cuarto pues, que sea oscuro, y tienen la luz prendida, por ejemplo, y alguien les apaga la luz, en ese momento quedan totalmente ciegos, o sea, no ven nada, pero luego de unos segundos, ustedes empiezan ya a detectar algunas cosas, ¿cierto? O sea, se empieza a medio ver algunas cosas en tonos de blanco y negro, ¿no? Ustedes no pueden ser capaces de detectar el color en esas condiciones porque en esas condiciones de escasez de luz, lo que estamos utilizando principalmente ya no son los conos, sino que vamos a usar los bastones, que son las células que están en condiciones de poca luz. ¿Listo? Bueno, aquí es un poco como de la estructura, básicamente las señales desde las células que llegan en la pupila pues viajan a través del nervio óptico a los núcleos del mesencéfalo y luego a un núcleo que se llama el núcleo de Edinger-Westphal. Básicamente esta es la transmisión como tal nerviosa de la parte ocular, es decir, que lo que se sensa en el ojo se transmite a través del nervio óptico hacia la parte occipital. Recuerden que nuestra región occipital del cerebro es la encargada de toda la parte visual. Eso es digamos que nosotros podemos tener reconocimiento desde esta zona a partir del nervio y todo lo que sensemos a través de la vía ocular pues va a ser transmitido a la parte dorsal del cerebro, que incluso más adelante vamos a hablar un poquito de la decusación, que una parte del ojo derecho se ve en el lóbulo occipital pero izquierdo y una parte del ojo izquierdo se ve en el lóbulo occipital derecho.
nuestro cerebro. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, recuerden que el diámetro pupilar, se me olvidaba decirle, es un reflejo de que hay un equilibrio entre la actividad nerviosa tónica, simpática y parasimpática, ¿no? Por lo tanto, cuando ustedes van a ver que en una parte del análisis neurológico de sus pacientes es mirar la reactividad de las pupilas. Siempre cuando hay un paciente que le estamos haciendo un examen neurológico, se les pone un rayo de luz y se observa cómo está el movimiento de la pupila y si ese movimiento es bilateral o si es unilateral, para poder tomar determinaciones en términos del sistema nervioso central, si eso está funcionando bien o no. Digamos que esa es una parte que nos permite hacerlo. Bueno, aquí recuerden que los ojos están recubiertos también por unas glándulas lacrimales que la permiten mantenerlos lubricados y por músculos esqueléticos, como ya les mencioné, que todos están anclados a la esclerótica del ojo y permiten todos los movimientos en las diferentes direcciones. Este reflejo pupilar es importante que lo tengan en cuenta. Básicamente ustedes deben hacerlo en sus casas con sus pacientes. Cuando en el descanso van y le miran los ojos a alguna de sus familiares, a su mamá, a su papá, lo sientan, le ponen un haz de luz en el ojo directamente y observan lo que pasa en ese ojo y observan también lo que pasa en el otro ojo y me cuentan qué ven. Básicamente este reflejo pupilar lo que hace es evitar la saturación de los fotorreceptores, es decir que yo hago el efecto que ustedes me dijeron, miótico, para reducir la cantidad de luz que entra y el reflejo debe ser idéntico en ambos ojos. Es decir, que si yo le pongo el haz de luz en el ojo izquierdo, yo debo de hacer lo mismo, o sea, la contracción pupilar no solamente va a ser de ese mismo ojo, sino del otro ojo, donde no está recibiendo la luz. Eso debe ser bilateral si está normal, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí aquí está la inervación, pues de que viene toda la parte del núcleo de Edinger-Westphal, que es lo que les mencionaba, que son las señales que vienen de las células del nervio óptico a los núcleos del mesencéfalo. Miren, acá está el mesencéfalo y aquí está el núcleo de control del iris y de la pupila, básicamente. Era lo que les quería montar. Recuerden que el tallo cerebral maneja muchas funciones en términos autonómicas, básicamente frecuencia cardíaca, respiratoria, reflejos de salivación, todo esto pues en el tallo cerebral. Y acá arriba, en el mesencéfalo, pues tenemos la parte del nervio motor ocular, que también está regulando los actividad de los músculos, pero también la parte del reflejo simpático y parasimpático. Bueno, les decía que el cristalino pues, es un disco elipsoide transparente que está suspendido en la vía de la luz, es decir, que tiene que atravesar la luz por ahí. Básicamente nuestro lente parece una cebolla, por decirlo así. Si usted una cebolla cabezona, cuando la cortan a la mitad, tiene unas capas, digamos que esa es la estructura como morfológica, básicamente son células epiteliales acomodadas, delgadas. Básicamente adheridas a un cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es contráctil y funciona modificando el tamaño del lente. Miren, aquí están los músculos ciliares, ¿sí? Y están adheridos al cristalino. Y si estos son músculos, pues si yo logro contraer estos músculos, la forma del disco o la forma de este disco elipsoide puede cambiar. Y si yo logro hacer ajustes de este lente, pues yo voy a poder enfocar correctamente algunos objetos, dado que yo modifico la curvatura del lente y el espesor, y con eso yo logro poder enfocar imágenes o logro hacer acomodaciones para poder ver detalladamente algunos objetos. Por eso no sé si ustedes han visto que pues uno como docente se da cuenta realmente cuál de ustedes tiene miopía cuando están en la parte de atrás del salón y empiezan a hacer esfuerzo por tratar de enfocar lo que uno ha escrito en el tablero o lo que está proyectado en el video BIM. Y es básicamente porque cuando yo quiero enfocar algo, yo frunzo el ceño. No sé si están haciendo esto en este momento, pero si ustedes fruncen el ceño o intentan, o si ustedes quieren ver algo que está lejos, lo que hacen es contracción de estos músculos básicamente para tratar de acomodar este lente para que los haces de luz golpeen en la parte dorsal, es decir, en la parte de la retina, justo en la fobia, que es la parte de mayor agudeza visual,
y básicamente permitan enfocar de una mejor manera. Entonces, cuando uno los ve haciendo ese esfuerzo, como con la cara, con los músculos de la cara y con los músculos obviamente oculares, es porque se da cuenta pues que el enfoque como tal no es bueno, o que seguramente las personas tienen gafas y no las trajeron y no ven absolutamente nada. ¿Eso es claro? Entonces este es como el lente de nuestro ojo. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Señor. Sí, profe. Bueno. Entonces, ya habíamos hablado que en la parte de adelante hay un humor acuoso, es decir, un líquido que decíamos que tenía, lo que hacía era nutrir la córnea, mantener una cierta presión ocular, y en la parte dorsal tenemos un humor vítreo, que básicamente es una sustancia gelatinosa que está compuesta pues por agua, colágeno, ácido hialurónico y proteínas. Básicamente se establece que la función es mantener la retina, o sea, las células como tal, fijas a la esclerótica, adheridas en esta parte, básicamente para eso. Si nosotros hablamos, bueno, entonces si nosotros hablamos de la retina, pues es toda la parte que está dorsal, contiene, básicamente cuando la luz llega a la retina, pues debe penetrar muchas capas, ya les he mostrado algunas, pero debe penetrar también múltiples capas neurales o neuronales y todas las estructuras del ojo antes de ser detectada por los fotorreceptores. Básicamente, las capas neuronales son transparentes, así que no hay pérdida de luz, básicamente, o no se pierden los fotones. Y la retina contiene dos zonas especializadas, básicamente. Entonces, una parte es el disco óptico, que es esta parte que ustedes ven aquí, que es un sitio pequeño donde el conjunto de fotorreceptores se interrumpe, o sea que esa parte es un punto ciego, por eso aparece ahí como un punto ciego. Y se interrumpe es porque ahí entran, o es la zona donde entran los vasos sanguíneos y los axones de las neuronas retinianas, pues salen para poder llevar la información. Entonces, básicamente, como es una entrada de vasos sanguíneos y una salida de nervios, pues ahí no hay detección. Es decir, si hay un haz de luz que converge en esta zona, pues usted ahí no ve nada, prácticamente. ¿Sí? Entonces, eso está interrumpido. Cerca del punto ciego, más o menos en el centro del campo de visión, existe un área pues, circular denominada una mancha amarilla o mácula amarilla, también en diferentes libros se menciona esto. Y en el centro de esa mácula amarilla o esa mancha amarilla, hay una zona que se denomina la fovea, que es este punto que ustedes ven aquí, y ese es el sitio de mayor agudeza visual. ¿Sí? Entonces, las capas neuronales normalmente están separadas aquí para que la luz caiga directamente sobre los fotorreceptores y eso hace que esa zona sea una zona muy específica para ver la luz. Para ver la luz no, para detallar, para ver en detalle, porque es que yo puedo ver pero borroso. Cuando la luz no cae justo aquí, es decir, cuando el lente, el cristalino y la acomodación del ojo no hace que los rayos de luz converjan en la fóvea, sino que peguen en puntos distales a la fóvea, pronto un poco más alejados de la fóvea, en la mancha amarilla, pero no tan en el punto, allí es donde yo tengo problemas de visión. ¿Sí? Entonces, básicamente, la fóvea es muy rica en conos y no en bastones, porque recuerden que los conos son los de la visión, ¿qué? ¿Cromática o monocromática? ¿Ah? ¿Con los conos yo veo en colores o en blanco y negro? En color. A En color. color. Ok, entonces esa, como es la zona de máxima agudeza visual, pues entonces nosotros ahí podemos tener una discriminación no solamente del color, sino de los detalles de la figura, de las formas, de todo. Sino, si la luz no cae ahí en la fobia, yo voy a ver, yo sí puedo ver, pero veo borroso, no veo en detalle, no defino muy bien la imagen, ¿ok? Bueno, entonces esta es como la capa que yo les estoy mencionando del epitelio, toda esta es la retina, ¿no? Esa es la parte posterior, o sea, todo esto es lo que estamos hablando y estas son las células que tenemos acá. Nosotros le llamamos visión fotópica cuando la visión es a color y visión escotópica cuando es en blanco y negro, ¿sí? O cromática y monocromática también podrías
podríamos decirlo así. Bueno, entonces los fotorreceptores en general, pues están estructurados en unos conjuntos regulares, básicamente, dado que las señales se puedan captar y extraer de la información de múltiples receptores. Miren que ustedes aquí dicen fibras del nervio óptico, pero si ustedes observan estas células, que ya les voy a mencionar cómo se llaman, están todas conectadas entre sí, es decir, que si se detecta algún fotón, pues la transmisión de la sinapsis de todo esto se va a poder llegar a una única vía, que en última lo que nosotros denominamos el nervio óptico, o las fibras del nervio para construir el nervio óptico. La retina en general contiene dos clases de fotorreceptores que comparten una estructura más bien similar, ¿sí? Ya hemos hablado de ellos, los conos y los bastones, ¿sí? Entonces los bastones como tal, bueno, aquí vamos a hablar de ellos dos. Aquí, antes de pasarme a hablar en detalle de estos dos, pues fíjense que nosotros tenemos aquí morfológicamente hay una diferencia entre uno y otro. ¿Cuál parece? ¿Este parece qué? ¿Este parece un cono o parece un bastón? ¿Qué le parece a esta célula a ustedes? Un cono, ¿no? Parece un cono, ¿cierto? Pues su forma parece cono, entonces debe ser un cono. Y este, pues, realmente parece un bastón, entonces es un bastón. Entonces, básicamente por su morfología, por su estructura, nuevamente les digo, las células, a uno cuando le están enseñando células, le enseñan que la célula es una bolita con un núcleo en el centro y realmente cuando va a estudiar la biología del cuerpo humano se encuentra que casi nunca las células son así redonditas con un núcleo en el centro, con una mitocondria, sino que tienen una morfología muy distinta, que tienen formas y estructuras distintas y que a partir de su morfología también generan, digamos, una función. ¿Sí? Entonces aquí hay unas capas que después vamos a ir viendo como en detalle, unas capas nucleares, interna y externa básicamente, y una capa plexiforme interna que básicamente hace sinapsis con unas células ganglionares que al final forman el nervio óptico. Bueno, entonces los bastones ya dijimos, se especializan. Esto es un bastón, miren la forma muy distinta a esta, bastón, cono, ¿sí? Dijimos que la visión que ellos tienen, una visión escotópica o monocromática, básicamente. Esa terminología, esa escotópica, básicamente es una palabra griega que muestra visión en la oscuridad, por decirlo así. Y los conos, pues como ustedes ven aquí, son básicamente las células para ver a color. ¿Sí? Esas son las dos. Entonces, ¿cómo están organizadas ellas? Entonces, los fotorreceptores en general son células largas, delgadas y son muy excitables, ¿no? Es decir, nuevamente tenemos células excitables, así como hemos visto que hay células, por ejemplo, excitables del corazón, también hay células excitables, podríamos localizar también en la parte respiratoria, a nivel central, pero también los conos y los bastones, ambas son células excitables, es decir, que generan despolarizaciones, que detectan señales y que pueden mandar como tal potenciales de acción, ¿sí? Nuevamente nosotros necesitamos hacer conversiones desde la luz, que son señales químicas, para convertirlas en señales que nosotros, ¿cómo nos transmitimos las señales? En forma de, chicos, hola, ¿están ahí o no? Sí, pues estamos aquí. Ah, bueno, señales eléctricas, ¿no? Convertimos. Bueno, entonces, nosotros tenemos en general una parte que es un segmento externo, ¿la ven? En las dos células, que es la parte que le da el nombre. El segmento externo, porque por la morfología del segmento externo, le llamamos a esta célula cono y por la morfología del segmento externo, le llamamos a esta bastón. Entonces, el extremo opuesto de la célula, pues es ese largo y es interno, esta parte, el segmento interno. Básicamente contiene el segmento interno todos los organelos que se requieren para la función de la célula normal. ¿Sí? Eso es núcleo, mitocondria, todo lo que ustedes ya conocen, pero eso está en el segmento interno. Mientras que el segmento externo es más bien el segmento donde se reciben los
fotones como tal, ¿sí? Si ustedes ven, el segmento interno da cuenta o da lugar a que se forme como un cilio, como tal, un cilio de conexión que básicamente está albergando toda la maquinaria de fototransducción. Yo tengo que hacer una transducción, es decir, coger un fotón de luz y traducirlo en una señal eléctrica. Y eso está conectado a un tronco ciliar que aquí hacemos, pues aquí está la parte sináptica, básicamente. ¿Sí? Entonces es una estructura muy parecida. Bueno, si ustedes observan, aquí hay unas invaginaciones, ¿sí?, de la membrana en ambas partes, tanto en el cono como en el bastón. Entonces, ese cilio, que es un cilio tumefacto que comprende pues, el segmento externo del bastón, está lleno de unos discos aislados, aplanados, membranosos, que son estos que ustedes ven aquí, ¿sí? Y están diseñados normalmente para capturar los fotones. Entonces, en general, estos bastones, por ejemplo, están diseñados para capturar un único fotón. Porque recuerden que los bastones lo utilizamos cuando estamos con mucha luz o con poca luz. ¿Cuándo utilizamos los bastones? Con poca luz. Eso quiere decir que el bastón básicamente tiene que estar diseñado para capturar un fotón de luz al menos. Yo, para poder ver, así sea blanco y negro, necesito al menos una entrada de luz. Si ustedes entran a un cuarto y no hay la entrada de luz por ninguna parte, ustedes no ven absolutamente nada, ni en blanco y negro, ni mucho menos a color. Pero si por una partecita del cuarto hay una entradita de luz, ya ustedes logran ver en general todo, pues entre comillas, pero todo lo van a ver a blanco y negro. Y es porque estas células permiten, digamos, capturar esos únicos fotones que entran como tal al recinto y golpean, digamos, recuerden que nosotros lo que recibimos es una proyección de la imagen. O sea, si yo quiero ver algo, yo tengo que iluminar el objeto, yo no me tengo que iluminar la cara, o sea, yo no tengo que dirigir la luz hacia mi ojo, sino que si yo quiero ver en detalle algo, pues yo tengo que iluminar el objeto, porque la reflexión de esa luz que incide sobre el objeto es lo que yo logro capturar y ver. ¿Es claro? Bueno, entonces Señor. tenemos una distribución como tal de estos fotorreceptores, y es que en la retina, que reviste más o menos casi el 75% del ojo en la parte posterior, ¿sí?, los fotorreceptores están como empacados dentro de la capa y como dentro de una capa, ¿sí?, de esta capa, de esta retina. Y normalmente los bastones, ¿ustedes qué creen que hay más? ¿Conos o bastones? ¿Ustedes qué Conos. opinan? Las Conos. conos. Conos, ¿Por qué hay más conos? porque pues esos son los que dan la luz a color. No, eso no dan la luz, son los que captan la luz, los fotones que permiten ver luz a color. O sea, ver Yo, luz a color. yo creo que tenemos más Tener conos visión a color. porque gracias a eso es que podemos ver a color, ¿no? Porque captamos mucho más luz con ellos. Pues no, nosotros tenemos más bastones que conos. Precisamente por eso, porque los conos son células que reciben o captan muchos fotones. Es decir, cuando hay buenas condiciones de luz, se utiliza los conos. Cuando usted tiene muchas condiciones de luz, pues realmente le va a llegar mucha cantidad de luz a su ojo y usted no va a tener problema porque con unos cuantos conos va a poder analizar en detalle lo que está pasando en su medio. Pero recuerden que cuando no hay luz, nosotros utilizamos los bastones. Y eso quiere decir que nosotros necesitamos, y como los bastones están diseñados para capturar un fotón único de luz, pues vamos a necesitar más bastones que conos para poder realmente capturar cualquier fotón de luz que esté por ahí flotando. ¿Me entienden? Entonces realmente nosotros tenemos más o menos como Profe. 130 millones de bastones contra 7 millones apenas de conos. Dime. Profe, una pregunta, o sea que las personas que sufrimos de astigmatismo, o sea, ¿qué quiere decir que no resistimos tanto a la luz? ¿Quiere decir que tenemos escasez de conos? No creo. El astigmatismo es un problema de enfoco, de enfocar, de que la luz caiga donde es. Y no es un problema de recepción de células,
sino de dónde está cayendo la señal, ¿sí? Dónde realmente cae. Ahora al final hablamos un poquito de eso, de las alteraciones pues no es mucho lo que se va a hablar, pero más o menos de la señal de la luz. Bueno, entonces ya dijimos, tenemos más bastones que conos, precisamente porque como tenemos poco chance de ver en condiciones de baja luz, pues necesitamos mucho más células, ya sea que llegue un fotorreceptor, al menos un bastón por ahí lo capte. Si no tuviéramos más bastones que conos, entonces no tendríamos chance de poder ver en la oscuridad, ¿sí? Entonces, ojo con esto. La distribución de estos conos y estos bastones son así. Los bastones normalmente están esparcidos en la retina periférica. ¿Dónde fue el sitio de mayor agudeza visual que les dije que teníamos? ¿Cómo se denominaba? ¿Cómo se denomina el sitio en el ojo de mayor agudeza visual? ¿Fobia? La fobia. Exacto. Entonces, básicamente en la fobia nosotros tenemos muchos conos, porque ahí donde va a caer la luz exactamente ya podemos analizar, casi no bastones. Nosotros donde tenemos bastones es en la retina periférica, en general, distribuidos, porque pues cualquiera de luz que entre, digamos, va a permitirse ser sensado. Entonces, mientras que los bastones dominan la retina periférica, los conos sí se concentran en la retina central. Básicamente, por eso, en el centro de la fobia, que de hecho solo contiene bastones, es lo que tenemos la mayor capacidad de ver. Bueno, sí, eso era como lo que tenía que decirles. ¿Qué más tengo que decirles de esto? Bueno, voy a mostrarles un video aquí. Mira que la otra vez compartieron, pero esto no dejaba, o ustedes no escuchan. ¿Yo cómo hago para compartir esto? Pero que ustedes también escuchen. Bueno, miremoslo así y yo les voy mostrando. Esto es un video de la visión. Ustedes no están oyendo nada, ¿cierto? ¿Solamente están viendo? ¿O están oyendo? No, profe. No, profe, no lo oímos. Ok. Profe, Bueno, pero si entonces, se tienen los ¿cómo? auriculares puestos, pues tampoco se va a proyectar el sonido. Que si tienen los auriculares puestos, Yo tengo los audífonos, sí. ¿Qué pasa? entonces los tienes que quitar para que proyecte el sonido, pienso yo. Pero él le tiene que dar compartir audio en la parte de arriba, donde aparece que está compartiendo pantalla. Ahí también le da para compartir audio. Ah, ¿sí? ¿Y en dónde? Pero a mí no solamente me dice compartir. Está compartiendo pantalla. ¿Le doy nueva función? En las Compartir opciones que le sonido de la dan. computadora. Ah, ya. Vamos a ver ahí. Exacto. Vamos a ver. Irregular ¿Ahora sí? Ahora sí. vision is usually the dominant sense used by people with sight. The eye is the organ of sight and is shaped as a slightly irregular hollow sphere. To get a better view, let's enlarge the eye and turn off the lights. Here's a midline view. Various structures in the eye enable it to translate light into recognizable images. Among these are the cornea, the lens, and the retina. Light from this candle can be used to show how the eye translates light waves into images. First, the candlelight passes through the cornea, a clear dome-like structure covering the iris, or colored part of the eye. The cornea bends or refracts the candlelight onto the lens. The light is then refracted a second time while passing through the lens, finally focusing on the retina. The retina is the light-sensitive part of the eye. Miren que en el ojo nosotros This vemos double las refraction imágenes al causes the revés. image of the candle to appear reversed and turned upside down on the retina. Fortunately, that's not the end of the story, or the world would appear upside down. The image gets turned right side up in the brain, which is connected to the eye by the optic nerve. Impulses travel down the optic nerve to the occipital lobe of the brain, which then interprets the image of the candle in the correct perspective. Next, let's take a look at a couple of common conditions that cause blurry vision. The shape of the eye is very important in keeping things we see in focus. If the shape of the eye changes, it affects a person's vision. Normally, light is precisely focused onto the retina at a location called the focal point.
Because a nearsighted eye is longer from front to back than a normal eye, light is focused in front of the retina instead of directly onto it. This makes it difficult to see things that are far away. A person with a long eye is referred to as nearsighted. Glasses with concave lenses are used to correct nearsightedness. The concave lens focuses light back onto the focal point of the retina. Farsightedness occurs when the length of the eye is too short. Light is focused at a point behind the retina, making it difficult to see things that are up close. A convex lens is used to correct farsightedness because it directs the focal point back onto the retina. Bueno, listo. ¿Vieron? Más o menos como es. ¿Preguntas de este video? Sí, más o menos lo que pasa con alteraciones cuando no cae realmente la luz donde debe de caer. Y por eso no ves bien. O sea, no ves detalladamente. Las personas con astigmatismo ven la figura, ven bien, ven todo el objeto, pero los detalles, el detalle, digamos la definición HD, pues por decirlo así, no se ve bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la parte celular, de cómo es que nosotros traducimos la señal. Y entonces tenemos que hablar de los fotosensores, ¿sí? Entonces esta es una célula, como ya le habíamos dicho, aquí está, esto es un bastón, este es el segmento exterior, este es el segmento interno donde está el núcleo y todo esto, y aquí pues están las conexiones. Entonces, básicamente nosotros, el fotosensor tiene la capacidad para capturar la energía de un fotón único. Y para eso necesita una molécula que se denomina un cromóforo. Un cromóforo, ¿sí? Que es una molécula que absorbe la luz, básicamente. Entonces, el cromóforo es utilizado en el ojo y existe varias conformaciones distintas, ¿sí? Básicamente el cromóforo, como es una molécula que recibe la luz, cuando esa molécula recibe la luz, básicamente cambia su conformación y esa conformación es la que le permite a la célula reconocer o hacer la transición rápida para poder generar las señales de luz, pues de que está llegando una señal visual y eso es lo que se tiene que mandar. Entonces, para reducir, básicamente, nosotros tenemos ese cromóforo, pues que se denomina una opsina. Básicamente, esa opsina la tarea de detectar e informar los cambios de conformación recae en esa opsina y básicamente es un receptor que está acoplado a proteína G. Entonces, la opsina está fija a una parte que se llama el 11-cis-retinal, pues que son moléculas básicamente, no tienen que aprenderse muy bien esto, simplemente entender que hay unos cambios en ese cromóforo, en estas moléculas, para poder cambiar su conformación y que eso se traduzca en una señal eléctrica. ¿Sí? Entonces el receptor y el cromóforo se combinan para crear un pigmento visual que se llama rodopsina, que es básicamente de color morado, por eso es que estas células las pintan en general como moradas, ¿sí? O morado rojizo. Y cuando el retinal absorbe un fotón, sufre una transición, básicamente que desencadena un cambio en la conformación de la opsina para generar una metarodopsina 2. Y este es el hecho, pues, que inicia una cascada de señales que en última se convierte en la energía fotónica de una señal eléctrica. Es decir, todo esto ocurre en la parte del retinal, donde tenemos esta opsina, estas moléculas, que básicamente son capaces de cambiar o de reconocer la luz y de cambiar la conformación y generar señales eléctricas. Entonces, ¿cómo es que se generan en sí estas señales eléctricas? Pues básicamente hay algo muy interesante en esta célula, y es que normalmente nosotros hemos aprendido que los estímulos que se envían al cerebro siempre son despolarizaciones, ¿cierto? Es decir, cuando yo quiero mandar una señal para indicar, cuando la célula quiere mandar una señal para indicar algo, normalmente se despolariza y manda un potencial de acción, ¿cierto? Eso es lo que hemos aprendido. ¿Sí o no? Chicos. Señor. Sí, profe. Sí, profe. O sea, siempre, normalmente, son despolarizaciones. Pero aquí, en esta célula, en la fototransducción, es decir, en esta transducción de señales luminosas para traducirlas en señales eléctricas,
es inusual porque cada vez que se detectan estímulos de luz para estos ojos, pues, perdón, para estas células, básicamente lo que eso produce en la célula es hiperpolarización en vez de despolarización, como normalmente lo hace cualquier otro sistema sensitivo. O sea que eso lo que provoca es, al contrario, hiperpolarizar la célula. Entonces, analicemos cómo es la célula en reposo y cómo es la célula cuando está excitada por un fotón. Esto que ustedes ven aquí es básicamente la célula en reposo, ¿sí? Nosotros a este proceso de estar en reposo le denominamos corriente oscura. Es decir, aquí no hay señales eléctricas, o sea, no hay transducción, básicamente la célula está en reposo y a eso le denominamos la corriente oscura. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la corriente oscura? Pues básicamente la membrana del segmento exterior del bastón, ¿sí? Este segmento exterior, si ustedes lo ven aquí, tiene un canal de cationes, ustedes lo ven aquí, miren, un canal de sodio, ¿sí? Que permanece, en este caso, abierto, pero es dependiente de una molécula que es GMP cíclico. O sea, entre allá, si hay GMP cíclico como tal, la distribución, entonces eso hace que el canal de cationes esté abierto normalmente, ¿sí? Y esta cantidad de GMP cíclico depende de una enzima que se llama guanilato ciclasa, que básicamente en la oscuridad mantiene altas las concentraciones de GMP cíclico, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo bastante GMP cíclico dentro de la célula, ese GMP cíclico se pega a los canales de cationes y permite normalmente una entrada, pues, importante de sodio, y ese canal de sodio deja que pequeñas cantidades de sodio y también de calcio, porque no solamente es un canal de sodio, sino de calcio, recuerden, es un canal de cationes principalmente, es decir, de moléculas con carga positiva, fluyan hacia el fotorreceptor, y eso hace que mantenga un potencial de membrana que normalmente pues está alrededor de 40 milivoltios, menos 40 milivoltios, dado que esta entrada de cationes hace también que mantenga abierto un canal de potasio y permite entonces la fuga, y entonces aquí tenemos un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, y ahí nos ayuda también la bomba sodio-potasio ATPase, ¿sí? Esto es la célula en reposo, no hay fotones de luz, la célula mantiene más o menos con ese potencial de membrana, menos 40, que es relativamente bajo con lo que hemos visto antes, ¿cierto? Porque cuando vimos célula muscular estábamos como en menos 70, menos 80, ¿sí? Y esta célula más o menos mantiene en menos 40. Ese es su potencial. Entonces, ¿de qué depende la corriente oscura? De las concentraciones de GMP cíclico. Si yo tengo GMP cíclico alto, voy a garantizar que esté abierto. ¿Qué dije? Que estaba abierto cuando las concentraciones de GMP cíclico están elevadas. Los canales de cationes. Los canales de cationes que permiten entrada de sodio y de calcio y hace que mantenga más o menos un potencial de menos 4. Listo. Pero cuando llega la luz, la cosa cambia. Entonces, cuando hay escasas condiciones de luz, pero hay luz, por ejemplo, estamos hablando de un bastón, entonces tenemos que decir que tenemos escasas condiciones de luz, es decir, cuando un fotón llega a la retina, entonces ahí le cae a la rodopsina, nuevamente, a esas moléculas, a esos cromóforos. Entonces la rodopsina normalmente se contorsiona, es decir, cuando se une la rodopsina con el fotón, se contorsiona y activa una molécula que se llama transducina, ¿sí? Una transducina. Entonces aquí miren la luz, se cayó a la rodopsina se activó, se contorsionó, activó una molécula que se llama la transducina, ¿sí? Que básicamente es una proteína G, esto es una proteína G, básicamente un regulador de la señal de proteína G, y ese aumento en la concentración de transducina normalmente activa una fosfodiesterasa que está relacionada con la membrana, ¿sí? Esta fosfodiesterasa de GMP cíclico, y las fosfodiesterasas lo que hacen es quitarle el fosfato al GMP cíclico, es decir, que lo hidrolizan, es decir, lo atenúan, ¿sí? Lo atenúan, es decir, esta fosfodiesterasa lo que hace es hidrolizar el GMP cíclico, convertirlo a GMP solamente, y eso hace que los niveles de GMP cíclico disminuyan, ¿sí? Cuando yo disminuyo los niveles de GMP cíclico, ¿qué le va a pasar a los canales de cationes? Dijimos que ellos Inactiva. se van a inactivar porque antes, para estar activos, ¿qué necesitaban ellos?
Para que yo La tenga abierto este GPM canal, cíclica. cíclica. eso, yo necesito que haya GMP cíclico dentro de la célula para tener abiertos estos canales. Cuando yo no tengo GMP cíclico, que básicamente ¿quién me quitó el GMP cíclico? La fosfodiesterasa, me lo convirtió solamente en GMP, y así ese GMP no se le puede pegar a los canales. Entonces, lo que pasa es que el resultado es que el canal de cationes se desactiva, básicamente, y en el segmento interno, el canal de potasio sí permanece abierto. Sí permanece abierto. Si yo dejo abiertos los canales de potasio, ¿qué le empieza a hacerle al interior a la célula? ¿Cómo se vuelve el interior de la célula? ¿Más positivo o más negativo? Negativo. Porque está perdiendo cargas positivas. Más negativo porque está perdiendo cargas positivas. Entonces, como está perdiendo cargas positivas, antes no pasaba esto. Yo perdía cargas positivas por el canal de potasio, pero como había mucho GMP cíclico y el canal de cationes estaba abierto, pues entraba mucho sodio y mucho calcio y la célula mantenía un potencial estable de -40. Pero ahora, como llegaron los fotones y quitaron el GMP cíclico de aquí, básicamente porque activaron la rodopsina la traducina la fosfodiesterasa, entonces ahora el potencial de acción se hace valores más negativos, ¿sí? Cambia a valores más negativos, y este cambio del potencial de membrana es lo que se constituye como la señal de detección de luz, ¿sí? A pesar de que la cascada de transducción, pues como tal, es relativamente lenta, o sea, ustedes han visto que cuando les apagan la luz en su cuarto, ustedes quedan ciegos, ustedes más o menos quedan ciegos de décimas a centésimas de milisegundo. Luego de un rato pueden empezar a ver, porque se empieza a producir este fenómeno, es decir, que algún fotón de luz que está entrando al cuarto, ustedes lo están detectando, y esa está bloqueando la corriente oscura y está mandando entonces la señal como tal, que es una hiperpolarización de esa membrana, y a esa hiperpolarización de la membrana es lo que realmente se detecta. ¿Eso es claro o hay alguna pregunta de esto? Por ahí está claro. ¿Sí? Ok, entonces, en ese orden de idea, pues la cascada de amplificación es bastante poderosa, dado que un bastón depende de múltiples mecanismos de retroalimentación negativa para limitar y finalizar la cascada, básicamente. Entonces, fíjense que aquí, para yo poder inhibir todo esto, nuevamente hay otras moléculas. La rodopsina, la cantidad de rodopsina activada aparece con una restina y eso bloquea la rodopsina. Estas señales que aparecen en roja son bloqueantes. Entonces, ya cuando hay una pérdida de entrada de sodio y de calcio, hay una proteína reguladora, que es la guanilato ciclasa, que ayuda a fosforilar nuevamente el GMP en GMP cíclico y volver a activar la corriente oscura. Es decir, cómo esto se restablece básicamente porque ya el bastón, o sea, se deja de censar fotones, y una vez se deja de censar ya fotones, pues se restablece el potencial de membrana nuevamente. Bien. La visión como tal, a color, pues básicamente la visión que hemos estado hablando es la monocromática, básicamente debido a que los bastones contienen un solo pigmento visual, ¿sí? Y están diseñados para registrar pequeñas cantidades de luz y no proveer información acerca como tal de la agudeza visual o de la calidad de la señal. Y básicamente nosotros, la visión a color normalmente emplea 3 tipos de conos. O sea, nosotros no tenemos una sola célula. Entonces es fácil de aprenderse. Tenemos 3 tipos de conos y es como las tallas de la ropa. Talla S, talla M, talla L. ¿Sí? Entonces así lo pueden aprender. Entonces tenemos 3 tipos de conos, los S, los M y los L. Y básicamente cada uno contiene un pigmento visual distinto. ¿Sí? Por eso es que nosotros podemos ver en tonos de colores, porque tenemos pigmentos visuales distintos. Entonces, si ustedes observan aquí, cada uno de estos células pueden tener una capacidad de tener un cromóforo, o sea, todos utilizan un retinal que se denomina 11-cis, que es un cromóforo, y el mecanismo de fototransducción es muy similar para los bastones, pero las opsinas
las opsinas, que son las moléculas donde se pegaba el cromóforo, son distintas en la secuencia, o sea, en la morfología de la molécula, y eso hace que modifique la sensibilidad de los pigmentos a diferentes longitudes de onda en un espectro visible. Recuerden que nosotros vemos entre 400 y 700 más o menos de longitud de onda, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, los conos S ven en tonos más azules y negros, los conos M están entre verdes, amarillos, y los L están entre rojos, entre azul, naranjas y rojos. Entonces, en esos tres, digamos, los conos S responden a longitudes de onda más o menos de luz violeta azul, 420 nanómetros. Los M, estamos viendo colores verde, amarillo entre 530 nanómetros, más o menos alrededor de ahí. Los L con longitudes de más o menos 560 nanómetros. Entonces, la superposición de los espectros de absorción, es decir, que no solamente usted recibe una luz, sino que recibe varias, permite entonces usted ver en cromático, ¿sí? O sea, en diferentes colores. Sin embargo, eso depende también de qué tan lejos, qué tan cerca esté la imagen, ¿no? Y le estén mandando la señal. Dime. O sea que las personas que son daltónicas tienen fallas en Eso, algunos de tienen estos fallas en conos. uno de estos. Normalmente tiene problemas entre los M y los L. ¿Por qué? Estas personas que no tienen discriminación en los colores tienen problemas en estas células como tal. Entonces, no en todos, por eso usted puede ver bien en algunos colores, y en otros los daltónicos no alcanzan a hacer una diferenciación muy bien. Es que si tú observas, en los M y los L están muy cercanos en su longitud de onda de espectro visible. Entonces, como están cercanos, normalmente tienen problemas, a veces tienen problemas de superposición y no se logra detectar uno y el otro. Entonces, básicamente lo que hace el cerebro es extrapolar, dependiendo de las células que le están mandando las señales, de qué tipo de color está mandando, y por eso poder generar un procesamiento visual como tal. Bueno, entonces nosotros tenemos que, luego de que llegan las señales, tenemos que tener un procesamiento, ¿sí? Entonces el conjunto de células fotorreceptoras es capaz de generar, pues, básicamente muchas cantidades de información visual. Perdón. Y esta información, básicamente lo que está haciendo es transmitirse a los centros visuales a través del sistema nervioso central, pues del nervio óptico, ¿sí? Y en general el nervio óptico transporta, pues, como datos crudos, es decir, dependiendo de las células que se extrapolen, de que se hayan activado, él manda los datos crudos al cerebro, básicamente, y allá en el cerebro, pues, se procesan ampliamente antes de salir de la retina, comprimirlos, y básicamente los datos visuales sensitivos crudos se procesan antes de salir de la retina para luego sintetizarlos, comprimirlos y minimizar el impacto y llegar al cerebro, digamos, un poco más procesado. Entonces, si ustedes observan, aquí están los diferentes receptores, que son conos y bastones. Es interesante que la luz viene digamos, de esta zona hacia esta zona. Aquí hay un epitelio pigmentado, la luz viene, pega acá, se refleja y cae en los bastones. Y luego, si ustedes observan, hay unas células que llaman células bipolares y unas ganglionares, que lo que van haciendo es capturar las señales e ir filtrando, porque son como unas interneuronas, y dan luz, no dan cuenta de una salida a una señal un poco más estable. Ok, Pablo. Bueno, entonces, ¿cómo es esta estructura? Entonces, la estructura de la retina es una estructura muy organizada que está compuesta por unas generaciones de células que ustedes ven aquí. Esas generadores de células son procesadores de los datos fotosensitivos, es decir, lo que se capturó aquí en los receptores. Estas células lo que tienen que hacer es procesar esta información para mandar algo un poco más depurado por el nervio óptico y que llegue al cerebro un poco más organizado. Entonces, hay células bipolares, horizontales, ganglionarias, amacrinas y básicamente un epitelio que es un epitelio pigmentado que lo que hace es reflejar la luz. O sea, que el fotón de luz venga acá y si no se capturó directamente, golpee aquí, rebote y se capture en estas células. Entonces, ese epitelio pigmentado es una capa muy profunda de la retina, que es básicamente de color negro, absorbe los fotones solitarios que podrían de pronto interferir por ahí con la calidad de la señal,
Y también sirve para refracción para que los fotones se capturen. Bueno. Entonces miremos aquí un poquito cómo es como todo este proceso de la estimulación del fotorreceptor. Entonces, la corriente normalmente de célula, es decir, la corriente fotosensible, bueno, yo creo que aquí podemos hacer ya una pausita para tomarnos un descanso, ya que llevamos hablando ya como una hora pasada. Que tomemos una pausa y ya continuamos, ¿ok? Unos 15 minutos. Vayan al baño, coman algo y ya volvemos. Listo, bro. Bueno, bro, gracias. Traducción, es decir, cómo es que se da la interfase entre lo que se sensa de la fotorrecepción con respecto a lo que se envía la señal, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos hablando que en general la estimulación de los fotorreceptores, pues por ejemplo en los bastones, esa corriente oscura que habíamos mencionado que es cuando la célula está en reposo, normalmente mantiene la célula, pues digamos que tranquila, en reposo, y estos neurotransmisores o estas terminaciones sinápticas liberan transmisores que en general el transmisor por excelencia es glutamato, o sea, el neurotransmisor que liberan estos fotorreceptores es glutamato, básicamente. Entonces, cuando entra la luz, por ejemplo, al bastón, perdón, la luz entra al bastón, esa luz reduce la corriente, o sea, provoca una hiperpolarización, y eso hace que pues se elimine o la cantidad de glutamato que se libera a las células, y por lo tanto, normalmente las señales que se mandan a las células bipolares, que son estas células que están aquí, pues sea menor. Entonces depende de la cantidad de luz que haya, si se libera o no se libera glutamato, y dependiendo si es conos o bastones lo que manda. Recuerden que cada célula, digamos, de estas tiene un campo de recepción. Entonces, un campo de recepción es hasta donde la parte que ella pueda sensar. O sea, cada uno ocupa un espacio y ese espacio, pues, es capaz de llegar un fotón por aquí, pues lo va a coger esta célula. Si llega un fotón por aquí, lo va a coger esta o esta. Entonces, eso es lo que se denomina campo de recepción. Cada bastón tiene un campo de recepción, pero tiene que hacer sinapsis con una célula bipolar. Y si ustedes ven, las células bipolares están unidas a más o menos varios bastones al mismo tiempo. Eso quiere decir que el campo de recepción de una célula bipolar es muy amplio, porque lo que hacen es recibir señales de muchos bastones al mismo tiempo. ¿Sí? A eso es lo que se llama como campo receptivo. Entonces, el campo de la receptivo de las células bipolares obviamente es mucho más grande, dado que reciben sinapsis de varias células. Los conos, como tal, operan en el día, obviamente, dado que tienen que estar activos en condiciones de luz, y hacen sinapsis con estas células bipolares que conservan la información espacial de la agudeza visual. Nosotros tenemos en general como 10 tipos de células distintas de células bipolares, pero las vamos a clasificar en dos tipos de células, las células on y las células off. ¿Sí? Células on y células off, a eso le llamamos células bipolares. Entonces, unas encendidas y otras apagadas, unas cuando hay luz y otras cuando no hay luz. Normalmente las células bipolares, digamos los conos en general, hacen sinapsis con ambas células, tanto con las on como con las off, mientras que los bastones solamente hacen sinapsis con las células off. Ojo que en el libro hay un error, y en el libro de Harvey, dicen que los bastones hacen sinapsis solamente es con las on, y realmente ya hacen es con las off. Off significa como apagado, ¿sí? O cuando hay pocas condiciones de luz. Entonces, cuando hay pocas condiciones de luz, realmente cuando está activo los bastones, ¿sí? Por lo tanto, esa es su vía, las células bipolares, las tipo off. Mientras que los conos sí hacen excitación con ambas células, ¿sí? Básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, las células on, que son las de la luz, ¿sí? Esas células emplean un receptor de glutamato. Obviamente tienen que tener estas células, tienen que tener receptores de glutamato, porque lo que libera el cono y el bastón es glutamato. Entonces, tienen que tener receptores de esos glutamato. Y básicamente las células bipolares reconocen la cantidad de glutamato que se les está liberando para poder generar un estímulo.
¿sí? Entonces, en general, lo que hace es que cuando se iluminan los fotorreceptores, o sea, cuando llega la luz, pues se liberan esta cantidad de glutamato y estas células bipolares hacen una inversión de la señal debido a que recuerden que la célula cuando llega luz a estas células, a estos fotorreceptores, lo que pasa es que se hiperpolarizan. Cuando se hiperpolarizan provocan la señal y esa hiperpolarización que provoca liberación de glutamato es lo que activa la célula bipolar y esta sí se despolariza. O sea, la única que se hiperpolariza es el cono y el bastón. De resto la célula bipolar sí hace una señal de despolarización y en últimas lo que yo les quiero mencionar es que aunque ya hemos dicho que esta célula al contrario cuando llegaba la luz, el cono y el bastón se hiperpolarizaba, el estímulo final sí es una despolarización, pero no de ella, sino de la célula bipolar. ¿Es claro? O sea, esa hiperpolarización libera el glutamato y el glutamato, que es una señal química, se convierte en una señal eléctrica en la célula bipolar. ¿Ahí vamos o no? Señor. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí están los dos ejemplos. Cuando yo normalmente tengo buenas condiciones de luz, cuando hay pocas condiciones de luz, pues yo activo las células OFF, las bipolares, y cuando hay mucha luz, se elimina la cantidad de glutamato y por lo tanto se activan las vías ON o las células ON se disparan y son las que empiezan a mandar las señales que se transmiten. Básicamente cuando se termina la corriente oscura, entonces empiezan a mandar señales a través de las células ON, que son las encargadas como tal de enviar señales pues, ópticas a través de las células bipolares que se están captando. Dijimos, yo le había mostrado que habían varias células, ¿sí? Por ejemplo, aquí había como toda una red, eran estas, ¿sí? Toda una red de sensaciones, perdón. Aquí, entonces, esta red son células horizontales y amacrinas, son básicamente células que permiten la captación o manipulan los datos sensitivos a medida que avanzan las capas retinianas y básicamente lo que hacen es recolectar información proveniente de los fotorreceptores como en más campo, es decir, acuérdense que aquí hay varias células intermediarias que lo que hacen es resumir o captar señales para poderla sintetizar. Es decir, todo esto es un proceso de convergencia. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto? Mire, convergencia de la señal. Nosotros tenemos convergencia aquí porque de muchos receptores hacemos que lleguen a una célula ganglionar para poderla mandar a través de un nervio óptico ya toda la señal resumida en una señal más simplificada hacia el cerebro. Bueno, nosotros tenemos unas vías visuales y es que el ojo, cada uno de los ojos transmite una señal a una parte de la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. Pero si ustedes observan, acuérdense que nosotros tenemos dos lóbulos, ¿no? El izquierdo y el derecho, el occipital está dividido en dos también. Y tenemos algo que se llama una decusación de la señal y otra transmisión ipsilateral, es decir, por el mismo lado. Entonces, miren, aquí hay un campo visual. Este ojo, por ejemplo, que es el ojo izquierdo, recibe señales por esta vía y señales por esta vía. ¿Sí? Entonces, todo este es el campo visual. Este triángulo que ustedes ven aquí es el campo visual del ojo izquierdo y este triángulo que ustedes ven aquí es el campo visual del ojo derecho. Cuando yo logro sumar este campo visual con este campo visual, pues tengo toda esta capacidad de ver, digamos, en una forma periférica como tal. Pero la verdad es que no todo se transmite a la misma parte de la agudeza visual primaria. Entonces, si ustedes ven la parte, hay una parte, digamos que el campo visual se divide en dos, una porción nasal y una porción temporal. Es decir, pues si ustedes están viendo, aquí estaría la nariz, por aquí lo que llega por este lado es una porción nasal, que está cerca de la nariz, y esta que viene pues por el lóbulo temporal se llama una entrada temporal. Entonces, cada ojo tiene una porción temporal y una nasal. Si ustedes observan la porción nasal del ojo izquierdo, se traduce y se manda por esta vía, miren aquí hay una línea, y se traduce, o todo esto va a ser sinapsis, en el mismo lóbulo occipital de ese lado, es decir, en el lado izquierdo. Esa señal no se pasa al lado derecho, sino que se traduce directamente al lado izquierdo de la corteza.
Esto decimos que es la parte nasal. Lo mismo le pasa a la parte nasal del ojo derecho. Miren, la parte nasal del ojo derecho también tiene su propio nervio que va por aquí. Aquí está el nervio óptico. Aquí hay una parte que se llama el quiasma óptico, que ya les voy a mencionar qué es. Y esa parte llega a traducirse a la corteza visual primaria, pero a la corteza derecha. Es decir, que la parte nasal de ambos ojos se transmite a la corteza visual del mismo lado. Pero si ustedes ven las zonas temporales, las señales que llegan por las zonas temporales, se transmiten al lado contrario, es decir, que el ojo izquierdo transmite la señal y aquí por el quiasma óptico hay una decusación de la señal y lo que el ojo izquierdo está viendo lo está representando la corteza visual, pero del lóbulo derecho, mientras que el ojo derecho está viendo por la vía temporal se está transmitiendo en la occipital, en la corteza occipital izquierda. Eso es que me dicen varias cosas. Lo primero es que yo puedo tener lesiones oculares directas y puedo tener, digamos, alteraciones distintas en el organismo. Entonces, por ejemplo, si yo me daño el ojo, por ejemplo, tengo una trauma directa en el ojo, pues prácticamente mi cerebro, o sea, mi parte cerebral va a perder todo este campo visual. Ustedes ven aquí, yo no voy a poder ver nada en este lado prácticamente porque no tengo señales, ¿sí? Entonces no va a llegar una parte de la corteza visual primaria izquierda, pues no se va a ver, y una parte de la corteza visual primaria derecha también no le va a llegar la señal. Pero, por ejemplo, si yo tengo lesiones a nivel del nervio óptico, ¿sí? Nuevamente pasa lo mismo a nivel del nervio óptico, no va a mandar señales, así como lo acabé de mencionar, pero es muy distinta a una señal, o un tumor o una lesión que dañe el quiasma óptico. Porque si ustedes observan, si yo tengo un tumor, por ejemplo, aquí en el quiasma óptico, yo voy a perder una parte del campo visual del ojo y no todo. Entonces, por ejemplo, voy a perder, cuando yo tengo lesiones del quiasma óptico, voy a perder solamente las vías temporales, es decir, la llegada de señal por esta parte, porque eso es lo que está aquí. Mientras que la vía digamos, nasal de ambos ojos se va a mantener. Lo mismo si tengo una lesión, por ejemplo, en este lado, en la parte que sale del quiasma óptico. Si yo tengo una lesión por aquí, yo voy a perder una parte, que es la parte temporal del ojo izquierdo, y voy a perder la agudeza visual, que es la agudeza visual nasal, pero del ojo derecho, porque estamos aquí. ¿Eso es claro o no? Si tengo una lesión en la corteza visual primaria, quedo ciego, igual. O sea, si yo me daño, si yo tengo una lesión de la corteza visual, puedo tener todo esto bien, puedo tener el ojo bien, puedo tener los nervios bien, pero si no tengo quien procese la señal en el cerebro, pues igual, pues no tengo visión. Lo mismo si me daño los dos ojos directamente, ¿no? Obviamente, si tengo una quemadura, un trauma, pues no voy a poder mandar. Puede que todos estos canales estén bien, pero si no tengo quien procese quien reciba la señal, pues no voy a poder tener visual. Y las alteraciones visuales van a depender entonces en el camino donde están, si están en el nervio óptico, si están en el quiasma óptico o si están por acá en los núcleos geniculados, que es donde yo les digo que hay pérdida de un lado y del otro lado. Esto que está aquí, ya lo mencioné parcialmente. Nosotros hacemos para poder enfocar los objetos, lo que hacemos es tensar el cristalino y eso nos permite mover el lente y favorecer que las luces, eso ya lo vimos un poco en el video, lo que mencionó una de tus compañeras, y es que en condiciones de metropía es normal, ¿no? Que yo puedo ver normal, es decir, que la florecita proyecte justo en la fovea, que es la parte de mayor agudeza visual, yo la vea a color, la vea bien detallada. Si la florecita no proyecta en la fovea, sino que proyecta antes en un sitio distinto de la fovea, yo la veo borrosa, a eso le llamamos miopía, que es la incapacidad de ver de lejos. Y básicamente es porque la proyección o el lente del cristalino no es capaz de hacer la conversión o hacer el ajuste de la entrada de los rayos para que caigan en la fovea. Por eso le ponemos gafas a los pacientes, y cuando le ponemos gafas, el rayo entra más abierto, unas lentes convergentes, divergentes, que hacen que cuando entre en la señal ya se transmiten, y por eso ustedes con la gafa ven perfecto, sin las gafas no ven nada. ¿Sí? Entonces, básicamente todo esto son acomodaciones que se utilizan, y si no se pueden hacer con el ojo, pues se corrigen con lentes, y incluso hay cirugías de córnea,
que lo que hacen es mejorar la curvatura de la córnea para que la luz entre mejor y se proyecte justo en el sitio que se requiere. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta ahí. Audición lo vemos dentro de 8 días. No sé si hay alguna pregunta.